Estamos en el segundo video de la serie de proyectividades que trata de el teorema de Steiner, una parte del teorema de Steiner y la mitad del teorema de 3 en 3, una buena parte del teorema de 3 en 3 y su relación, ya van a ver. Yo soy Javier Bracho Rolli. Este es el curso de Geometría Proyectiva de la Facultad de Ciencias de la UNAM y ya estamos en el 2021. Y quiero empezar con escenas de progeo. Entonces, esta es la primera. En el video pasado definimos proyectividades entre haces y eran la composición de proyecciones entre haces. Y aquí me voy a tomar el caso más simple, que es proyecto el haz en punto A, en el haz en el punto B, con la línea A como foco, o como foco dual, o como eje. Y luego el haz en B, en el haz en C, con la línea B chiquita como eje. Entonces vamos a ver qué pasa. Tengo que ver las líneas en A, y para ver las líneas en A me conviene tomar un punto X que se pueda mover en la línea A chiquita y la línea de X a A. Esto es lo que llamábamos la cuña de puntos en esta línea al haz en el punto A. Y entonces ahora sí ya puedo tomar cualquier línea en el haz de A. Y esta línea X chiquita, ¿dónde va? Pues en la primera, bajo la primera proyección es tan fácil como tomar la cuña de X con el punto B, y eso X va a Y bajo la proyección primera, y luego Y a dónde va bajo la proyección segunda a C. Pues intersecto acá y tomo la línea, la llamo Z. Entonces esta proyectividad manda a X en Z, y vamos a darle la vuelta para que vean que está bien definida en todos los puntos de la línea A chiquita, o sea, en todas las líneas del haz concurrente en el punto A. La observación de Steiner es, ya que tengo la función que me manda a X chiquita en Z, déjenme mover a X para que Z quede más solito. Ahí está. Me manda a la línea azul X en la línea roja Z. Steiner dice, observen primero que esta es una biyección de las de A a las de C. ¿Qué quiere decir? Una biyección que tiene una inversa. La inversa es precisamente, se hace igualita, es el mismo dibujo. Yo tendría que poner aquí el punto variable, trazo a B, intersecto y trazo A. Es justo la función inversa. De tal manera que más que función, más que biyecciones, son apareamientos. X se aparea, y así lo voy a llamar, X se aparea con Z, con esta proyectividad entre A y C. Entonces Steiner dice, pues eso lo podemos representar con el punto de intersección. Ese punto le voy a llamar el punto de Steiner, de la línea X en el haz A. Y cuando X chiquita se mueve en el haz del punto A, puedo dibujar todos los puntos de Steiner. Esa es la curva de Steiner. ¿Y qué es? Pues es una curva armónica. Vemos una curva armónica y ahora vamos a demostrar que sí es una curva armónica. Ese es el punto y ese es el teorema de Steiner, que tienen todo que ver las proyectividades con las curvas armónicas. Observen varias cosas, que de la proyectividad y esas dos líneas que fueron los ejes de las dos proyecciones, se intersectan en un punto de la curva. Esta la vamos a llamar la curva de Steiner de la proyectividad. Y luego tengo otros dos puntos de Steiner de la proyectividad, dos puntos de la proyectividad que son donde Z es la línea entre B y C. Y tengo que mover a X a que X chiquita sea la línea entre A y B,
y va y le pega a esta. De tal manera que yo puedo definir 3 puntos en la línea, perdón, en la curva de Steiner de esta proyectividad. Uno de ellos es trazo de C a B, intersecto con la primera recta. Fíjense, aquí no necesito la curva. Chin, tracé con línea amarilla. Y luego el otro es trazo de A a B, intersecto con el otro eje de proyección y me da un punto. Entonces tengo 3 puntos. Este tercero lo tengo dibujado, sí, ahí está. Este tercero lo tengo dibujado. Tengo 3 puntos que se obtienen de los datos iniciales de manera muy simple. Vamos a ver. No, ya no lo voy a revisar. De manera muy simple, y eso es lo que quiero ver ahorita. Quiero volver a estudiar. Teníamos a 2 puntos A y C. Y una proyectividad entre ellos, voy a ver ahora que se define por 3 valores. Ese es el teorema de 3 en 3. Y los voy a determinar al Steiner. ¿Qué quiere decir eso? Un punto allá afuera, que no es ninguno de ellos dos, determina una línea A y una línea C. Y voy a decir que esta línea vaya en esta línea porque este punto de Steiner va a estar en la curva de Steiner. Luego pongo otro punto, eso dice que esa azul va a esta roja bajo la proyectividad que voy a construir. La tercera condición es que esta línea azul va en esta línea roja. Y entonces voy a reconstruir los datos anteriores. ¿Dónde está el punto de proyección? Era lo que decía yo hace rato, perdón, el punto del haz, no de proyección, sino voy de este haz a este haz y luego a este haz. Voy del haz en A al haz en B al haz en C. ¿Y con qué líneas como ejes? De A a B voy a usar esta línea como eje y de B a C voy a usar esta línea como eje. De tal manera que ya me puedo olvidar de esto, que era nada más para explicar algo. Y ahí tengo los datos. Exactamente los mismos datos con los que empecé el anterior, pero ahorita ya determiné estos 2 nuevos puntos. De tal manera que cuando yo tomo aquí el punto variable, la línea por B, el punto intersecto, la línea por C, el punto de Steiner, y le doy la vuelta, ahí está la curva. Es exactamente la misma. Pero ahora tengo, fíjense, 1, 2, 3, 4, 5 puntos en esa línea. ¿Y eso qué les recuerda? Pues al teorema de 5 puntos. ¿Y cómo lo demostramos? El teorema de que por 5 puntos pasa una curva armónica única. ¿Cómo lo demostramos? Justo con esta construcción, pero en otro contexto. Vamos a recordarla. Lo llamábamos la construcción de Pascal. Y es exactamente la misma construcción que acabamos de ver, nada más las cosas, los elementos tienen diferente nombre. En aquel entonces nos daban 5 puntos, coloreábamos 3 rojos, 2 azules, le poníamos subíndices de tal manera que tuviéramos una trayectoria A3, B2, A1, B3, A2. Y estábamos buscando al tercer punto azul, que nos falta B1, el opuesto de A1. ¿Cómo le hacíamos? Pues decíamos, este punto tiene que ser de Pascal, P1. Luego voy a tomar un segundo punto de Pascal variable, que es el que corresponde a X en el anterior. Luego trazábamos la línea de Pascal, encontrábamos este tercer punto de Pascal y de aquí trazábamos líneas A3 y A2 y eso nos daba B1. Es exactamente la misma construcción, nada más que se cambió el orden de cómo dibujo las líneas y cómo intersecto. Pero es exactamente la misma construcción. Lo que ya tenemos demostrado, esa fue la construcción de Pascal, es que esto es una curva armónica. Por lo tanto, esto es una curva armónica, la amarilla es una curva armónica. Por lo tanto, con la que empezamos es una curva armónica. Aquí están los 5 puntos por los que pasa. ¿Sí? Ya los dibujamos. Ahí están los 5 puntos por los que pasa. Es una curva armónica
y esto es lo que es la mitad del teorema de Steiner. La otra mitad del teorema de Steiner es, mira qué bonita la idea de Steiner, el apareamiento entre el as A y el as B y el as C, para mantener la misma notación de las construcciones anteriores, me da una curva. Y una curva armónica también me va a dar un apareamiento. ¿Por qué? Porque ahí están, tomo cualquier curva armónica, fíjense, esta es una curva armónica arbitraria, por 5 puntos con esta herramienta, pero no los necesito. Tomo 2 puntos arbitrarios en una curva armónica arbitraria. Ahí están estos puntos. Y ahora voy a ver que esta curva define una función. Me fijo en el haz de líneas del punto A. Entonces ese lo parametrizo y le puse el nombre X. Y cada una de estas líneas que pasa por A, o casi todas estas líneas que pasan por A, intersectan a la curva armónica en un punto, porque las líneas intersectaban exactamente en 2 puntos, excepto la tangente, las líneas por A, excepto la tangente, ahí tenemos un poquito de problema. Pero de ese X ya puedo trazar la línea C, y le voy a llamar Z, X va a Z, ya me da una función. Y esta definición está casi bien, pero no totalmente bien. Tiene 2 problemitas que se van a resolver re bonito. Cuando la línea va de A a C, y ese X quiere ser C, pero ahí nos acordamos que las curvas armónicas vienen con líneas tangentes que son las polares. Trazo la polar y a la línea que va de A a C le voy a asociar cuando X pasa por C, le voy a asociar la tangente en C. Y tengo el otro problema del otro lado. Cuando X es la tangente en A, ya no intersecta a la curva armónica en ningún otro punto. Pues entonces a ese le asocio Z. Entonces, ¿de qué estamos hablando? De una línea muy importante, que es la única línea que pertenece tanto a las de A como a las de C. Cuando la veo como miembro de las en A, su imagen va a ser esa línea AC. La imagen de la tangente va a ser la línea C. Y cuando X es esa línea AC, su imagen va a ser la tangente en C. Entonces ahí está la biyección perfecta. Entonces vamos a ¿y esto por qué? Esta función entre haces, ¿por qué es una proyectividad? Porque yo tomo cualquier otra terna de puntos aquí, me fijo en lo anterior, el teorema de Pascal, la construcción de Pascal, me dice que la proyectividad de A a C, que definen estos 3 puntos con algún orden que quieran, esa proyectividad me va a dar justo esta curva armónica. Entonces observen que hay muchas maneras, como corolario de esto, hay muchas maneras de expresar a esa proyectividad como composición de 2 proyecciones, puntos y luego cuál era el vértice, ¿se acuerdan? Bueno, pero entonces vamos a resumir regresando a nuestra presentación. Y vamos a empezar con una definición que estuvimos usando, y es la longitud de una proyectividad. Es el mínimo número de proyecciones que se necesitan para obtenerla como composición. Acuérdense que las proyectividades son composiciones de proyecciones. Y de lo que estuvimos hablando fue de proyectividades de longitud 2. Pero algo que no sea de longitud 2, que sea más chico de longitud 2, quiere decir que es una proyección. Estas van a ser importantes. Las proyecciones ahora son las proyectividades de longitud 1. Y lo que demostramos fue que si tengo una proyectividad de longitud 2,
Entonces, su curva de Steiner, que aquí está la definición formal, ¿cuál es la definición de Steiner? Depende de la proyectividad. Me fijo en X en el dominio, para cualquier línea en el dominio, me fijo en la intersección de esa línea con su imagen. Y eso me da una familia parametrizada por las líneas en el haz. Y lo que vimos es que eso es una curva armónica. Y vimos también el inverso, que si tomo una curva armónica, entonces, y en esa curva armónica tomo 2 puntos, esa curva armónica es la curva de Steiner, no solo de una proyectividad, sino de muchas proyectividades de longitud 2, pero en particular de una, entre cualquier par de esos puntos. Entonces, el teorema de Steiner es la manera en que las curvas armónicas se asocian con las proyectividades, es el teorema de Steiner. Pero observen que ahorita estamos hablando de proyectividades de longitud 2. ¿Habrá algo más que eso? Y eso va a ser la materia del siguiente video. Y otra cosa que demostramos, no sé si se dieron cuenta, fue la segunda escena, es que si tengo dos ternas de líneas X y Z en A, X' y Z' en B, entonces, si los puntos A y B son distintos, hay una proyectividad, además de longitud 2, que manda al haz en A en el haz en B y que manda a una terna en la otra, es decir, a X en X', a Y en Y' y a Z en Z'. Eso fue cuando pusimos los 3 puntos naranja. Estábamos diciendo para cualquier, definiendo a X y a X', a Y y a Y' y a Z y a Z'. Esto es parte del teorema de 3 en 3. Y déjenme terminar enunciando el teorema de 3 en 3 en su versión clásica, que es para ternas de puntos colineales. La versión clásica es la versión dual de la que vimos. Si tengo dos ternas de puntos colineales, entonces hay una proyectividad única entre las líneas que manda a una y la otra. Este es el teorema en su generalidad. Y con esto terminamos este video y nos queda mucho trabajo.